Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar el valor de los voltajes entre los puntos A y B, es decir, entre este punto y entre este punto. También encontrar el voltaje entre los puntos C y B, es decir, entre este punto y entre este punto. Y encontrar el valor del voltaje en C, es decir, el voltaje en este punto. Vemos que vamos a enfocarnos en este circuito que tenemos dos fuentes de voltaje. Una fuente de voltaje de 1.9 y una fuente de voltaje de 3.5 voltios. Si nosotros analizamos la trayectoria de corriente de cada fuente, vamos a ver, esto es tomando el sentido convencional de la corriente, es decir, como si la corriente saliera por el polo positivo, es un convenio que se adoptó para facilitar los cálculos. Entonces, tomando el sentido convencional, por este polo positivo sale un flujo de electrones y visualizamos la trayectoria, el sentido, y vamos que va en contra de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj pues van así, girando la mano a la derecha, así, y en contra es a la izquierda, es decir, que esta corriente va en contra de las manecillas del reloj. Y si analizamos la trayectoria de esta otra fuente, aquí está el positivo y aquí está el negativo, la corriente va así. También la corriente va en contra de las manecillas del reloj. Este circuito es lo mismo que este otro circuito, más que este circuito está de la forma más convencional, de la más típica, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, tiene los mismos valores, tiene los mismos valores de fuente, lo único que los elementos están acomodados de diferente manera, pero es exactamente lo mismo. Y esto creo que es más claro verlo de esta manera. Vemos que aquí la corriente va en contra de las manecillas del reloj y esta otra fuente la corriente también va en contra, por lo cual es como las dos llevan van en la misma dirección, en contra de las manecillas del reloj. Si queremos obtener el voltaje total, solamente va a bastar con sumar las dos fuentes. Entonces el voltaje total tenemos que el voltaje total es igual a 5.4 voltios porque sumamos las dos fuentes. ¿Y para qué vamos a querer el voltaje total? Porque nos va a servir, ya que vamos a aplicar la ley de Ohm para poder encontrar el voltaje en cada uno de esos puntos. Entonces ya conocemos que el voltaje total son 5.4 voltios. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a obtener el voltaje entre A y B, entre los puntos A y B, entre los puntos C y B y en el punto C. Para eso vamos a realizar lo siguiente. Aquí nosotros vemos que si nosotros medimos en el punto A, este punto A está conectado, vemos aquí está este cable en el positivo de esta fuente de voltaje, por lo cual en el punto A hay 3.5 voltios. Esto es de manera deducción, pero lo vamos a hacer con cálculos en un momento. Entonces en el punto A hay 3.5 voltios. Ahora, ¿cuánto voltaje encontraríamos nosotros en el punto C, en el punto B y en el punto C? Bueno, en el punto B aún no podemos saberlo, pero en el punto C sí podemos deducir. Como el punto C vemos que está conectado en este negativo de esta fuente que es de 1.9, quiere decir que el voltaje en C es igual a menos 1.9 voltios. Ahora, tenemos el valor de voltaje en el punto A y en el punto C. Necesitamos encontrar el valor de voltaje entre A y B, entre C y B y en el punto C, cosa que en el punto C ya lo resolvimos. Ahora lo que vamos a hacer es con el voltaje total que encontramos, que es de 5.4 voltios, vamos a aplicar la ley de Ohm para obtener la corriente total del circuito. Si aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que para obtener la corriente hay que dividir voltaje entre resistencia, 5.4 voltios entre la suma de las dos resistencias, es decir, 5.4 voltios entre 45 ohms nos da igual a 0.2 amperios. Quiere decir que en este circuito en serie hay 0.2 amperios. Ahora, ¿para qué nos sirve obtener la corriente total? Para así poder aplicar la ley de Ohm, pero esta vez aplicar la ley de Ohm para obtener el voltaje. ¿Por qué? Porque con la ley de Ohm no solamente podemos obtener el valor de la corriente, sino también el valor de la resistencia y el valor del voltaje. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la fórmula de la ley de Ohm.
Si queremos obtener el voltaje, simplemente esta R que está dividiendo la pasamos al otro lado de la igualdad multiplicando. Y aquí obtenemos que corriente por resistencia es igual a voltaje. Entonces, si queremos obtener el valor de voltaje entre A y B y entre C y B, simplemente aplicamos la ley de Ohm. Aquí observamos lo siguiente, estamos obteniendo el valor de voltaje en R1, pero ¿para qué nos sirve obtener el valor de voltaje en R1? Está fácil, ya que la resistencia R1 está conectada entre los puntos A y B del circuito, por lo cual si encontramos el valor de voltaje de R1, vamos a encontrar el valor de voltaje entre los puntos A y B, por lo cual aquí, al pasar la corriente por esta resistencia, hay una caída de tensión de 3 voltios. Te había comentado anteriormente que en el punto A había 3.5 voltios, si recuerdas. Entonces, en el punto A hay 3.5 voltios. Entonces, si aquí en el punto A hay 3.5 voltios y después de que la corriente pasa por esta resistencia caen 3 voltios, quiere decir que después de que la corriente pasa por esta resistencia, va a haber los 3.5 voltios menos lo que cayó aquí. Quiere decir que en el punto B encontraríamos 0.5 voltios. ¿Y qué significa esto? Bueno, tenemos en el punto A 3.5 voltios y en el punto B 0.5 voltios. Para obtener el valor de V a B, es decir, el voltaje entre A y B, simplemente restamos el voltaje en A y menos lo del voltaje en B. Es decir que encontramos que el voltaje entre los puntos A y B son 3 voltios, ya que dividimos, bueno, más bien dicho, restamos lo del punto A, que es 3.5 voltios, menos lo del punto B, que es 0.5 voltios. Entonces, ese es el valor. Pero también queremos encontrar el valor de voltaje entre los puntos C y B. Entonces, obtenemos el valor de voltaje en R2, que es multiplicando la corriente 0.12 amperios por el valor de esa resistencia, que es 20 amperios, por lo cual el voltaje en R2 es 2.4 voltios. Aquí tenemos entonces que entre B y C, en teoría hay 2.4 voltios. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver algo con el signo. Si recuerdas, en el punto A había 3.5 voltios. En el punto A hay 3.5 voltios, en el punto B 0.5 voltios y en el punto C menos 1.9, ya que está directamente aquí. Pero si nosotros queremos medir lo que hay entre los puntos C y B, tendríamos que a 1.9 tendríamos que quitarle el valor del punto B. Es decir, lo de los puntos C y B es quitarle al valor de C lo del valor de B. Es decir, que el valor entre los puntos C y B es igual al valor de C, que es 1.9 voltios, menos el valor de B, que es 0.5 voltios. Y eso nos da igual a menos 2.4. Es decir, que el valor de voltaje entre los puntos C y B es menos 2.4 en vez de 2.4. Porque aquí nosotros habíamos obtenido que el valor era 2.4, pero aquí estamos viendo que es menos 2.4. Por lo cual hemos obtenido cada uno de los valores. Hemos encontrado el valor de voltaje entre A y B, que nos dio igual a un voltaje de 3 voltios, el valor de voltaje entre C y B, que nos dio menos 2.4 voltios, y el valor de voltaje en el punto C, que nos dio menos 1.9 voltios.